pues eso, para ser puntuales, vamos a empezar esta jornada. En la jornada vamos a presentar la guía de actuación médica en vacunación para el ámbito laboral. Esta guía, que es un trabajo que empezamos ya casi hace un año, un grupo de más de 30 médicos, donde hoy vamos a tener hablando pues, a algunos que han tenido un gran protagonismo, al igual que otros que tampoco estarán en la guía. Y la idea es daros a conocer este nuevo documento, donde creemos que va a ayudar mucho y va a ser un documento útil para nuestras actuaciones en medicina del trabajo y también para otras especialidades como pueden ser enfermería del trabajo, incluso para microbiólogos, infectólogos, etcétera. Entonces, para inaugurar la jornada, pues voy a dar paso primero a José Manuel Moreno, que es director médico de la Clínica de Navarra en Madrid. Gracias, Alejandro. Bueno, bienvenidos a la clínica en la sede de Madrid. Bienvenidos para esta presentación, como has dicho, de esta guía de la actuación médica en vacunación en el entorno laboral. Muchas gracias a la Asociación Española de Medicina del Trabajo por traer a esta sede esta presentación. También muchas gracias a GSK, que es una adalid en vacunas para los pediatras, bien conocido por patrocinarla. Y sobre todo gracias, Alejandro, por venir por traernos a esta sede, pues también a este plantel de buenos profesionales. Algunos tengo el honor de conocer desde hace muchos años, como a Carmen, y en aprovechar tanto esta jornada de una herramienta que, como bien dices, procura o pretende ser una ayuda para facilitar la actuación de los servicios de medicina del trabajo y enfermería del trabajo en este nuevo escenario que es el contexto de la inteligencia artificial. Yo creo que ese es el enfoque que habéis seguido también dar a la guía y que sin duda pues contribuirá a mejorar vuestro trabajo, que en el fondo es, de la parte que me toca a mí como director médico, dar las gracias porque es cuidar a nuestros profesionales para ayudar a cumplir la misión que tenemos, que es cuidar de nuestros pacientes. No podemos cuidar a nuestros pacientes si no atendemos bien a nuestros profesionales. Yo creo que no solamente por esta guía, sino por todas las actuaciones que hacéis a lo largo de todo el año, creo que os debemos un agradecimiento. Así que muchas gracias. Seguro que la guía será un éxito y sobre todo será una herramienta de ayuda y ojalá tengamos ocasión más de compartir momentos de trabajo como este en el futuro. Muchas gracias a todos por venir. A los que no conozcáis la clínica físicamente y podáis dar una vuelta, pues tenemos a algunos profesionales aquí que os pueden acompañar y estamos orgullosos también de enseñarosla. Y de nuevo, muchas gracias y buena tarde. Pues nada. Gracias, José Manuel. Yo creo que además aquí ahora hay un gran número de médicos y enfermeras del trabajo online, o sea que ese agradecimiento se traslada. Voy a dar también paso ahora a Juan Carlos Rueda, que es el presidente de la Asociación Española de Especialistas de Medicina del Trabajo, que también, junto con la Clínica Universidad de Navarra, pues han promovido también este documento y también él va a presentar también ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a toda la mesa. Y bueno, pues en la distancia aquí conectados, agradezco a todos los que estáis allí presentes y todos los que estáis conectados, a través de nuestra aplicación de Zoom. Pues yo creo que es una oportunidad enorme el estar aquí compartiendo esta presentación gracias al esfuerzo, pues, del motor, ¿no? Que ha estado ahí, Alejandro, el doctor Alejandro Fernández, impulsando esta herramienta, que yo creo que nos viene a consolidar la evidencia bueno, pues de nuestra especialidad, de la aplicación y la prescripción de vacunas en el entorno laboral, y que además se materialice en la herramienta de IA, ¿no? En Monteria, eh, para que no sé, nos preste esta evidencia a la hora de consultar, de poder tomar decisiones, viendo los tiempos que tenemos, ¿no? En los que tenemos herramientas que se caen como Open Evidence, ¿no? Ayer, pues, el tener herramientas útiles, prácticas y que además tienen el aval del científico y de la garantía profesional como la que tiene, ¿no? Y con la MT, nuestra asociación detrás, pues es de agradecer y todo un lujo. Así que muchas gracias a todos y adelante con la presentación y la puesta de largo, ¿no? En público. Muchas gracias.
Carlos, gracias a ti, ¿eh? Nada, pues ahora sí que vamos a dar paso a la jornada. La jornada de giros, que bueno, ya ha dicho también José Manuel, que la jornada se hace gracias al patrocinio de GSK y de Amer Pharma, que han ayudado a que podamos estar hoy todos aquí. Y va a ser vamos a dividir la jornada en un coloquio en donde vamos a intentar dar respuesta a por qué creamos esta guía, por qué en un momento determinado vemos una necesidad de actualizar la vacunación en el ámbito laboral. Vamos en este formato a hablar con los coordinadores de los principales bloques. Hay un bloque destinado a riesgos laborales, en donde es nuestra actuación clásica en vacunación, nuevas actualizaciones, nuevas vacunas en ese ámbito. Vamos a dar también paso a otro bloque en donde trata la vacunación como a lo largo de la vida adulta del trabajador. Pues cada vez los trabajadores, gracias a Dios, viven más, se trabaja cada vez más años y entonces pues, nos encontramos con una necesidad nueva también de vacunación a este sector poblacional, incluso a trabajadores también que por sus susceptibilidades pues también requieren una valoración inmunológica. Otro punto importante también de la guía es la integración de la vacunación en nuestra actuación médica. O sea, esta guía también tiene la intención de la vacunación integrarla como tenemos otras actuaciones como en promoción de la salud, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, pues integrar también la vacunación. Y otra última parte va encaminada a estrategias para implantar estas campañas de vacunación con éxito. Entonces, para hablar de todos estos bloques, tenemos en primer lugar, que no está aquí, a José Bravo, que también es especialista en medicina del trabajo, es director, no tengo aquí la chuleta, perdona Pepe, pero bueno, es director de salud en Castilla León, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Tenemos también a José Luis del Pozo. José Luis del Pozo es microbiólogo, es el jefe del Servicio de Infectología y de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Tenemos también ya aquí presentes en Madrid a Isabel Galán. Isabel, no tengo la chuleta, Isabel. Bueno, soy médico del trabajo, jefe de servicio de prevención del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Y por último también que va a participar tenemos a Carmen Muñoz, que esta sí que me lo sé, porque siempre está en todos lados. Carmen también es la directora del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 12 de octubre y también va a participar en este coloquio. Y sin más, la idea es eso, no va a haber ningún tipo de presentación y cuando ya terminemos este coloquio, pues la idea es que veamos todos cómo funciona esta inteligencia artificial que, como ha dicho José Manuel y Juan Carlos, pues bueno, es lo que nos va a hacer accesible a un manuscrito que tiene más de 600 páginas, ¿no? La verdad que ahora la actualidad todos nos lleva a querer conseguir una información rápida y entonces tener una información guiada por una inteligencia artificial que se base exclusivamente en un documento cerrado que ha sido revisado por un grupo de médicos con la mejor intención posible, pues es esa herramienta la que nos va a presentar luego Andrés Blanco, que Andrés Blanco es el creador de esta inteligencia artificial, él es internista y trabaja en el Hospital Universitario de Navarra. Pues ya terminado las presentaciones, pues vamos a hacer el coloquio. José Manuel, tú nos abandonas, ¿no? Venga, muchas gracias por la presentación. La idea es que mantengamos una conversación abierta para poner un poco de orden. Si quieres, te vienes para aquí. Venga yo para aquí. Si queréis, para que poner un poco de orden, yo os iré preguntando a cada uno según el orden de aparición en la guía y luego pues cada uno va comentando y me va respondiendo la pregunta. Mi primera pregunta va primero a José Bravo, que es el encargado del bloque sobre vacunación y riesgos laborales. Entonces, Pepe, yo te pregunto, o sea, ¿por qué es un buen momento, ha sido una necesidad escribir una guía cuando ya había guías escritas en vacunación sobre riesgos laborales?
¿Cuál es el sentido de volver otra vez a reescribir? ¿Qué cosas nuevas hemos aportado en esta guía? Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a los anfitriones, a José Manuel, a los proveedores de esta iniciativa, como son GSK y Amerpharma, y como no a ti, Alejandro, y a todos los autores que son realmente los protagonistas de esta guía. Respondiendo a tu pregunta, Alejandro, ¿es necesaria una guía? Por supuesto que es necesaria porque se han escrito varias, pero las guías son efímeras, es decir, si no se actualizan, pues dejan de tener sentido porque lo que está escrito allí tarda muy pocos meses o muy pocos años en algunos casos en dejar de ser efectivo como un texto de referencia. Por eso era necesario, yo creo, desde mi humilde opinión, el actualizar una guía que abarcara todos los ámbitos de la salud laboral y yo creo que con esta guía hemos dado ese paso adelante, un paso valiente y yo creo que vamos a colaborar en que muchos compañeros lo agradezcan profundamente el tener un texto de referencia y ya no digamos con la montería, que eso va a ser el plus a esta guía. Gracias, Pepe. José Luis, te pregunto a ti también. O sea, tratamos la vacunación del adulto en la guía. Eh, Tú, además, no siendo médico del trabajo, pero desde fuera, como especialista en microbiología, en infectología, ¿qué ves que estos capítulos, qué te ha sorprendido a ti de estos capítulos que nos puede aportar en la medicina del trabajo? Bueno, yo muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Yo lo primero que quiero hacer, porque creo que es de justicia, es dar las gracias a Alejandro por el trabajo ímprobo que ha hecho. Es la primera vez en mi vida que veo que el plan draconiano que puso de escritura de capítulos, revisión, etcétera, se ha cumplido. Creo que ha habido un retraso de 6 o 7 minutos únicamente sobre el plan previsto. Y esto es mérito de Alejandro, por un lado, porque ha sido capaz de aglutinar a una miríada de autores que somos los que o sois los que habéis escrito para que podamos revisar la guía, ¿no? Y yo creo que esto tiene un mérito hoy en día, pues, enorme, ¿no? Entonces, pues lo primero, felicitar a Alejandro, porque yo he aprendido mucho, por supuesto, leyendo la guía y mucho también de la capacidad de trabajo, de aglutinación y de cohesión entre la gente. Y también creo que también es de justicia, pues, agradecer a Andrés, que luego intervendrá porque yo creo que efectivamente, como decía Pepe antes, el plus que tiene esta guía es la IA, ¿no? La IA que yo creo que lo veréis luego, ¿no? Pero bueno, pues yo he aprendido también muchísimo de Andrés de este trabajo, ¿no? Entonces, fijaos que yo voy a destacar una cosa y es que esto es una guía de actuación médica en vacunación para el entorno laboral y esto se podía haber solucionado con una tablita, ¿no? Y ya está. Una tabla que nos diga a quién hay que ponerle qué vacunas y ya está, ¿no? Y sin embargo ha salido un documento de 645 páginas. Yo efectivamente no me dedico a la medicina laboral, a la medicina de empresa, pero bajo mi punto de vista y a lo que yo me dedico, que es a ver pacientes en enfermedades infecciosas, donde una gran parte es la prevención de dichas enfermedades mediante la vacunación, y siendo egoísta, pues tengo que decir que este documento a mí me vale mucho porque creo que no hay ningún otro documento ni igual ni parecido, ¿no? Que dé tantas respuestas bueno, no, iba a decir en tan poco espacio, pero no es en tan poco espacio, pues son 645 páginas la última versión. Cada versión que sale tiene más páginas. La última, que es la de ayer, tiene 645. Entonces, bueno, la parte que me ha tocado coordinar o revisar un poquito más es la vacunación del adulto, ¿no? Que yo creo que a pesar de que, lógicamente, como ha comentado Alejandro, la población diana vuestra es la población del trabajador, que es un adulto, ¿no? Pero a nivel general y global, siempre hemos pensado que las vacunas son de los niños y de los viajeros, ¿no? Y se nos olvida el adulto, ¿no? Que es uno de los pilares fundamentales. Y yo creo que esta guía pues pone a la vacunación del adulto en un lugar central, pero yo creo que no lo hace bajo un punto de vista de únicamente qué vacunas hay que poner a cada persona, sino que integra perfectamente bien, como podéis ver en la guía, pues los factores de riesgo del paciente. Un trabajador no deja de ser diabético por ser trabajador o hipertenso o tener alguna otra comorbilidad, una inmunosupresión, tiene exposiciones de riesgo y eso hace que haya que individualizar mucho la vacunación, ¿no? Y yo creo que este documento lo consigue, ¿no? Y además creo que también no solamente la vacunación del adulto protege al adulto, sino que protege también a la institución, protege a nuestros pacientes, protege a nuestros compañeros, protege en definitiva a la institución.
Y yo creo que es otra de las grandes cosas que nos aporta esta guía, ¿no? Y bueno, yo creo que otra de las ideas con las que yo me he sacado de aquí, que es una idea, bueno, no exactamente de vacunación del adulto, pero yo lo que veo aquí es que y lo definiría con esta frase, y es que cada contacto que tiene un adulto trabajador con medicina del trabajo, pues es una oportunidad perfecta para revisar la protección inmunológica del paciente, ¿no? No solamente las vacunaciones, la puesta al día de las vacunaciones, etcétera, sino también el integrarlas con su estado de salud. Es decir, que yo creo que esto, más allá de una simple guía de qué hay que ponerle a quién, cuándo y cómo, es también pues una oportunidad imprescindible que tiene el médico del trabajo para actualizar la salud de cada uno de los trabajadores, ¿no? Podría Muchas seguir gracias, hablando José mucho Luis. más, podría seguir hablando Eso. mucho más porque son 645 páginas para hablar, pero bueno, me quedo aquí de momento. Con esto que dice José Luis de la integración, que la verdad que da justo paso a Isabel, o sea, ¿cómo crees que en el bloque de la integración en la actuación médica en vacunación, qué aporta que no sepamos ya? ¿Cómo trata esto? Bueno, pues me sumo a todos los agradecimientos, el reconocimiento al trabajo que se ha realizado, a los autores que son los que han trabajado mucho y muy bien, y paso a comentar tu pregunta. En el capítulo de integración en la práctica clínica de un médico del trabajo, en un servicio de prevención, yo quiero ir un pasito más atrás y lo ha rozado un poquito José Luis, y es, antes de hablar de esa integración en la práctica clínica nuestra, hay que hablar de la integración de la vacunación en las estructuras de la organización. Es decir, tenemos que hacer, y muchos de nosotros y muchos hospitales y muchas empresas lo han conseguido, que forme parte de los objetivos de la empresa. Es decir, los mandos intermedios, los gerentes, los comités de seguridad y salud, los servicios de farmacia, tenemos que estar todos cohesionados para que esa vacunación se realice de una forma completamente integrada. ¿Y por qué? Pues porque tenemos que, la vacunación en una empresa tiene que abandonar el matiz individual del individuo solo, porque tiene otro matiz más importante, que es el colectivo. En el colectivo hay que buscar alternativas a- a la productividad, es decir, tiene ventajas en la productividad de la empresa, en el sostenimiento del sistema sanitario, y en el caso de otro tipo de empresas, pues en el mantenimiento de la producción de esa empresa, y tiene también mucha importancia en evitar la transmisión de enfermedades transmisibles, infecciosas, en los lugares de trabajo. Entonces, por todo ello, sí, es primero y prioritario integrarlo dentro de la empresa. Una vez dicho esto, para que nosotros como médicos del trabajo podamos hacer esa tarea, porque somos al fin y al cabo los embajadores de hacer eso entre la cúpula de la empresa, del hospital, y los trabajadores, pues tenemos que aportar datos. Es decir, tenemos que ver cuál es el impacto real de ese trabajo que hacemos y de esa vacunación, de ese proceso de vacunación que estamos integrando, cuál es el impacto en lo que acabamos de comentar. Posiblemente, pues en lo que interesa a una institución, ¿no? En bajas laborales, concretamente quizás es lo que mejor podemos medir. Y es cierto que en esto posiblemente tuviéramos que unirnos empresas homogéneas, hospitales homogéneos, para poder salir de ese terreno en el que no estamos aportando datos suficientes para poder eh, retroalimentar esa confianza que tienen las direcciones con nosotros. Entonces, dicho esto, pues luego lo que es nuestra integración en el servicio de prevención yo creo que ya es es conocido de todos. Lo importante es hacerlo de una manera estructurada, en procesos, en etapas que vayan encadenadas y que garanticen la seguridad, la calidad y la trazabilidad de todo lo que hacemos. Y para ello, pues cuando leamos la guía veremos, pues primero una análisis correcta que integre absolutamente todo, unido a una exploración física que nos permita pues poner
ver el estado de salud, descartar que en ese momento se le pueda poner una vacuna a un trabajador, poder identificar contraindicaciones temporales, absolutas, lo que sea también, y unido a todo ello, las serologías. Y el capítulo de serología, si queréis, lo podemos, tiene una relevancia muy importante, pero nos va a permitir, muy importante, adoptar medidas basadas en evidencia científica y teniendo en cuenta la optimización de los recursos disponibles. Todos lo tenemos en mente, los recursos los manejamos bien, pero son finitos y hay que optimizarlo. Y creo que en ese subcapítulo de la serología se ha conseguido, es fantástico, y se ha conseguido unir las dos cosas, es decir, la evidencia científica con los recursos que tenemos y los que podemos manejar, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho, mucho en nuestra práctica clínica de todos los días. Luego, una vez hecho eso, tenemos que hacer un plan individual de vacunación. El plan individual de vacunación es muy flexible, se va a ir actualizando continuamente a lo largo de toda la vida laboral del trabajador que le vamos a tener ahí. Una vez hecho un plan de vacunación, pues tenemos ya otro paso que tenemos y nos afecta mucho en la medicina del trabajo, que es los aspectos legales y formales. Es decir, tenemos que transmitir una información clara, sencilla, veraz. Al trabajador hay que contarle los beneficios, los efectos secundarios posibles, los riesgos que puede tener esa vacunación, el no vacunarse también, y ofrecerle alternativas. Y todo ello debe quedar registrado en la historia clínica y en un consentimiento informado que puede ser verbal, está aceptado que sea verbal o escrito, pero debe quedar en la historia clínica. También abarcamos el tema de la prescripción, la dispensación, la planificación de la administración en condiciones de seguridad también, y todo ello debe hacerse de una manera coordinada entre los médicos, enfermería del servicio de prevención, los servicios de farmacia, y eso va a garantizar, la dispensación pueden ser los servicios de farmacia, como es lo habitual y es muy fácil en nuestros hospitales, pero dependiendo de cada empresa, cada comunidad autónoma, pues los dispensadores pueden ser diferentes. Y por último, y por supuesto no podía faltar, la farmacovigilancia. La farmacovigilancia realizada de una manera rigurosa y con criterios de calidad. Esa farmacovigilancia nos va a permitir notificar reacciones adversas, hacer una trazabilidad de los lotes de vacunas, un registro completo de vacunación, y todo ello pues para garantizar la seguridad del trabajador y para reforzar la confianza que el trabajador tiene en el proceso vacunal y en los miembros del servicio de prevención. Eso es escalonadamente lo que este capítulo va desgranando, pero es apasionante, vamos, me encanta. Uh-huh. Gracias, Isabel. Carmen, o sea, te voy a preguntar porque muchas veces nos encontramos con nuestros mayores propósitos de vacunar a nuestros trabajadores, de alcanzar unas coberturas adecuadas. Entonces ahí nace este bloque, ¿no?, que te has encargado tú de coordinar. O sea, ¿qué ves que aporta este bloque? O sea, ¿qué ideas da principalmente para que nos cojamos en los servicios de prevención, los médicos y las enfermeras de trabajo? Bueno, antes de nada, también agradecer, por supuesto, la labor de Alejandro, que ha coordinado este trabajo ingente, que es verdad que ha sido un volumen y unos contenidos de muy alto nivel, y ciertamente hay que elogiar, luego lo vamos a ver, el trabajo de la inteligencia artificial, cómo nos da respuestas dentro de que es un gran volumen de 645 páginas en 2 segundos. Si funciona, me imagino que lo vamos a ver estupendamente. Bueno, a la Asociación Española por apoyarnos en hacer este proyecto, a los patrocinadores, a mi equipo médico, que hemos desarrollado este capítulo, la verdad que con mucha ilusión. Y el capítulo se centra en estrategias para mejorar la adhesión a la vacunación en el trabajo. Sabemos que nuestra adhesión, las coberturas son bastante pobres, aunque
dispongamos de las vacunas, dispongamos de la mejor evidencia posible, tengamos las recomendaciones científicas de última evidencia científica, y aún así nuestros trabajadores no se vacunan. Y es que pueden existir múltiples factores organizativos, culturales, conductuales, de accesibilidad, que tenemos que tener en cuenta. Por eso este capítulo lo que hace es centrarse especialmente en aspectos organizativos y de estrategia. Y lo ha dicho un poquito Isabel, sería con un aspecto novedoso abordar las coberturas vacunales y transformar la recomendación vacunal en una cultura preventiva de la organización realmente integrada en el ámbito laboral. Eso es especialmente lo que desarrollamos en todos los capítulos de esta guía. Lo que hacemos es pasar a una estrategia organizativa en la que incluimos, en primer lugar, como fundamental, el consejo médico, que es a veces el factor determinante para que un trabajador se vacune, consejo médico de enfermera, pero el del médico del trabajo es, como digo, factor determinante. De hecho, hay estudios que reportan que puede bajar hasta un 5% la reticencia en vacunación si se hace un buen consejo médico estructurado y con un contenido adecuado. Para eso tenemos que estar bien convencidos de lo que estamos diciendo. Entonces es muy importante que el prescriptor sepa muy bien, esté convencido del mensaje que va a transmitir con la vacunación. Otra parte importante como novedosa del capítulo sería las intervenciones conductuales, o nudges se llaman en inglés, que son como empujoncitos, que lo que nos dice es que haciendo cambios pequeños en la toma de decisión de los trabajadores, como por ejemplo recordatorios, o por defecto darles la cita en el reconocimiento médico por defecto, vacúnese, tiene cita usted el día tal a tal hora. Si no le viene bien, puede cambiarla en el siguiente enlace. O sea, haciendo que sea mucho más fácil el proceso de accesibilidad, eso también ayuda. O reforzar las conductas positivas por parte de la organización. Muy importante cambiar de lo que es el acto clínico de recomendación de la vacuna a ampliar el foco y ver que está incluido dentro de la cultura organizacional de la empresa, que se mete en los planes de salud de la empresa y que el liderazgo está establecido por la empresa, porque así también se establece un compromiso. Lo que es la comunicación es base también, la comunicación con las campañas institucionales, y que el mensaje sea coherente y coordinado de lo que decimos de puertas para adentro en nuestra consulta médica al trabajador, de lo que dice luego la organización, tiene que ser el mismo mensaje. Y cada vez difundirlo más, pero siempre homogéneo y el mismo mensaje. Eso va calando mucho más en la organización y es como, visualizar de manera diferente a lo que vemos ahora mismo, que siempre recomendación, pero ¿por qué no se vacuna? Si realmente ahora mismo ya la sociedad europea de cardiología lo nombra como el cuarto pilar de la prevención cardiovascular, pero ¿cómo puede ser si reduce el 41% los infartos del miocardio en personas sobre todo que han tenido ya un infarto previo? Pero ¿cómo puede ser si ya se ha demostrado tantas cosas? Pues puede ser porque quizás no está tan accesible. Es muy importante la accesibilidad, acercar la vacuna al puesto de trabajo, en tiempo, en horario, porque los del turno de noche pues también tienen que vacunarse. Entonces lo podemos poner a las 6:30 de la mañana, empezar para coger cuando salen del turno, 7 de la mañana. Nosotros empezamos normalmente a las 7:15 la vacunación. Entre 7 y 7:15 empezamos lo que es, y abrimos como un centro de vacunación durante 3 semanas, y eso hemos visto que en las 3 primeras semanas, el pico aumenta muchísimo porque estamos dando un sitio para la vacunación en unos tiempos ampliados, y luego además también nos desplazamos por los servicios para facilitar la vacuna. Aún así, tenemos que trabajar muchísimo más porque las coberturas siguen siendo bastante
no sé cómo decirlo, lejos de los estándares de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Sanidad o de las consejerías de las comunidades autónomas. Pero es cierto que acercarse, hay estudios que están descritos y luego podemos ver en la guía, que acercar la vacuna al trabajador, quitar burocracia, circuitos en el tiempo, eso también mejora. El liderazgo de la organización es muy importante y bueno, puedo luego, si quieres, pasamos a más preguntas y luego sigo hablando. Gracias. Bueno, yo la verdad que habéis nombrado todos el tiempo este trabajo o sea, para mí ha sido 9 meses que donde me lo he pasado principalmente bien, ¿no? O sea, la verdad que eh, no, y lo digo de verdad, ¿eh? O sea, estábamos más de 30 médicos, cada uno con nuestras cosas, porque nadie ha dejado de hacer nada para escribir esto. Y entonces, bueno, eso se ha vivido en ese equipazo, que yo lo llamaría equipazo que hemos tenido en todo momento y que también hemos funcionado, ¿no? Eh, la guía también siempre lo que ha intentado es dar un carácter científico a la actuación médica en vacunación, ¿no? O sea, es una guía que claramente está integrada dentro de la vacunación en España, está integrada dentro de nuestra normativa, pero se basa principalmente en recomendación médica basada en evidencia, ¿no? Entonces, también cuando actuéis con ella, pues vais a encontrar que por un lado te puede venir una recomendación, aunque a lo mejor todavía el ministerio no haya incorporado a lo mejor esa vacunación, pero sí hay ciencia por detrás en donde puede ya recomendar esa vacunación, ¿no? Podréis encontrar cosas así. Pepe, vuelvo otra vez a ti. En los riesgos laborales, o sea, tratan riesgos específicos, se tratan todos los sectores, no es una guía solo centrada en el ámbito hospitalario, sino que también se ha procurado centrar en todos los sectores, en distintos riesgos, por riesgo de acuartelamientos, riesgos de guardería, riesgos especiales, en personal que está expuesto a unos riesgos propios, ¿no? Por su propia actividad. ¿Qué destacarías tú más de tu capítulo, de esta novedad que puede aplicar o que no lo has visto en otras guías? Bueno, bueno, mi capítulo es que casi es media guía, pero bueno, el mérito lo tienen los autores. Desde luego, sí se ha analizado la exposición a distintos riesgos que tienen los trabajadores. Y los trabajadores son de todos los ámbitos que nos podamos imaginar. Y eso yo creo que es un factor que añade mucho valor a esta guía, porque es referencia de muchos sectores de la medicina que están tratando con trabajadores de los más diversos ámbitos, no solo el hospitalario, donde puede haber riesgo a agentes biológicos, a salpicaduras de sangre, pinchazos, fluidos, etcétera. Hay trabajadores que están trabajando con animales. El concepto este de One Health es algo importantísimo en la consideración de la vacunología. No estamos solos en el mundo, estamos rodeados también de animales, tanto salvajes como animales de granja, y todo eso actúa y conforma una forma de enfocar la vacunología desde el punto de vista laboral que no se puede obviar. Por supuesto, los que están manipulando alimentos o los que manipulan cadáveres también tienen que tener una protección específica. Aquellas personas que están en un entorno en el que hay alta concentración de personas, indudablemente tienen que tener una protección adecuada. Y aquí pues nos hemos centrado en el personal que atiende a los centros penitenciarios, el personal militar que están acuartelados, los que atienden a niños en centros educativos, y también los que están en servicios públicos esenciales, toda la policía, etcétera. Ese entorno de trabajo en el que hay alta concentración de personas, pues es importantísimo vacunarse. Quiero hacer un inciso aquí, por ejemplo. Yo tengo un yerno que es alemán y, y el otro día hablando con él sobre el Oktoberfest, digo, he leído un artículo que después de la celebración del Oktoberfest se disparan las cifras de gripe
Y dice, sí, sí, es cierto, es cierto. Y efectivamente la concentración de personas por sí misma ya va a ser un factor predisponente para que aumenten todas las infecciones respiratorias y, como no, también de las enfermedades inmunoprevenibles con vacuna. Eh, entonces, no solo es esto que acabamos de decir a nivel laboral, es que ocurre también en otros eventos, como pueden ser pues, los espectáculos. Las altas concentraciones de personas van a aumentar la transmisión. Otro de los factores analizados son el terreno de las embarazadas. Las embarazadas se le da un aspecto especial porque lo requiere, ¿no? Y además, cuando se añade al embarazo otras situaciones de riesgo, pues hay que atender su correcta vacunación. Evidentemente, los tetra sobre la embarazada, pues le hace un seguimiento, pero nosotros, como médicos del trabajo, tenemos la obligación también de hacer un seguimiento paralelo y sobre todo en el aspecto de la vacuna, de la vacunología en esta embarazada, ¿no? Y tenemos que preocuparnos de que esté adecuadamente protegido. ¿Cómo no? Los trabajadores también tienen fenómenos o situaciones de inmunodepresión y también tienen enfermedades crónicas y requieren una atención y un consejo correcto por parte de los médicos del trabajo que les atienden. No solo tienen que ir a medicina preventiva, que nos confunden con ellos, ¿no? Pero nosotros, también como médicos del trabajo, tenemos obligación de atender y aconsejar adecuadamente a todos los trabajadores que tienen enfermedades crónicas o bien tienen un estado de inmunodepresión. Hay otros casos también especiales que hay que tener en cuenta dentro de este contexto laboral que estamos hablando. Y por último, dentro del capítulo, pues se atiende a los viajeros, los que se van de viaje por motivos laborales. No son viajeros convencionales, van en una misión encomendada y muchas veces viajan pues, a países donde la cobertura vacunal o la transmisibilidad de factores infecciosos, evidentemente hay que dejarlos cubiertos en origen, pero no solo eh, antes de que viajen, sino cuando vuelven del viaje, también hay que hacerles un seguimiento de qué condiciones vienen. Eh, en pocas palabras, acabo de decir todo lo que me ha tocado revisar, ¿no? Pero destacaría sobre todo que nos tendríamos que poner siempre en situación del trabajador que tenemos delante, de cómo le debemos aconsejar, qué tenemos que tener en cuenta y sobre todo ir rompiendo barreras que a la medicina del trabajo se nos están poniendo tradicionalmente, ¿no? En el calendario de inmunizaciones del Consejo Interterritorial de Sanidad, del Ministerio, pues se ocupan de la vacunación en edad pediátrica y después saltan, hay un gap, y saltan a los 18 más años, 64 años. Y ese espacio, en la vacunación, como se dice, ¿no? Para toda la vida, está muy bien, pero es que parece que van dando trompicones. Hay un gap desde que se acaba la edad pediátrica hasta que empieza ya la última fase de la vida, pues en la que nosotros tenemos que preocuparnos de tener adecuadamente inmunizados a los trabajadores que nos competen. Y además, hoy sobre todo, teniendo en cuenta que la edad laboral se va alargando, y va a superar, dentro de poco va a llegar a los 70 y va incluso a superar en algunos casos esa edad laboral, pues con mucha más razón tenemos que tener una referencia de vacunología en esta guía. Y podría seguir, como dice José Luis, hablando mucho más tiempo, pero quiero ser breve, dejo paso porque seguro que hay gente que también quiere aportar en esta tarde. Gracias, Pepe. José Luis, enganchando con esto, claro, al final, por el médico del trabajo, muchas veces somos médicos referentes, ¿no? Y claro, nos vienen, como estaba diciendo también Pepe, el capítulo de Pepe pone esas vulnerabilidades de los trabajadores desde el punto de vista de cómo esos riesgos laborales pueden
afectar a trabajadores vulnerables y tu bloque sobre todo va a más una medicina general que no es específica, ¿no? Que por eso decías también que lo podías trasladar a otras especialidades médicas, no es específica del médico del trabajo, pero tenemos esa población, ¿no? ¿Qué destacas tú esa relación con medicina de familia, esa relación con otras especialidades, esos estados vulnerables que tienen nuestros trabajadores que gracias a eso se pueden incorporar al trabajo? ¿Qué destacarías tú de esto en tu bloque? Bueno, yo creo de manera muy rápida, para no extendernos y llegar por fin a la IA, yo destacaría 4 cosas, ¿no? Yo creo que si uno mira las autorías de los capítulos de la guía, se da cuenta de lo que debe ser el trabajo en este ámbito. Y en este ámbito el trabajo creo que claramente tiene que ser multidisciplinar e interdisciplinar. Es decir, no solamente aunar distintas especialidades médicas, como se ve en la guía, internistas, infectólogos, microbiólogos, médicos de empresa, preventivistas, medicina familiar comunitaria, etcétera. O sea, un trabajo integrativo y también un trabajo interdisciplinar, medicina, enfermería, auxiliar de clínica, etcétera. Pero yo creo que esto es la clave del trabajo bien hecho y del trabajo en equipo. Yo destacaría esto y destacaría, lo ha dicho también Pepe hace un momento, el envejecimiento de la población, ¿no? Muchas de estas vacunas de este capítulo de vacunación del adulto a lo largo de la vida pues toma en consideración pues, la edad de nuestros trabajadores, cada vez mayor, la inmunosenescencia, el mayor riesgo, más comorbilidades, etcétera, y es algo que toca especialmente este capítulo, junto con una cosa que has comentado antes, Alejandro, y me parece que es crítica, y es el trasfondo científico que tiene la guía. Se han incorporado vacunas de rabiosa actualidad, entre comillas, o muy recientemente introducidas, ¿no? La vacuna nueva del zóster, las vacunas frente al VRS, etcétera. Es decir, es una guía que tiene una vocación claramente de actualización. Es decir, no es una guía estática, sino que es una guía dinámica. Y ese dinamismo pues se lo proporciona la IA sin duda, pero también la renovación y la actualización que se va haciendo de este material. Y yo básicamente sería lo que destacaría para no alargarme mucho. Ok, gracias, José Luis. Isabel, te traslado también a ti. Un punto de tu bloque que veas que, o sea, has destacado ante las serologías, la importancia del capítulo de cómo interactuar con las serologías y la valoración de la vacunación. ¿Qué otro punto destacarías si tienes que destacar otro de tu bloque? ¿Qué hablarías de él? Bueno, yo pienso que el primero que es hacer una buena anamnesis, es decir, nosotros, como se ha comentado reiteradamente, el individuo no solamente vamos a hacer sobre él un acto de vacunación, sino que tenemos una visión integral de él. Por un lado, evaluar, tenemos que aplicar los riesgos que están descritos en su puesto de trabajo y en relación con la condición de salud que presenta ese trabajador. Por eso hay que mirar eh, primero la edad que tiene y dejarlo registrado, porque vamos viendo cómo con diferentes edades vamos a tener vacunas diferentes. ¿De qué país proceden? ¿Qué viajes han realizado? Eh, enfermedades, claro, medicación concomitante, comorbilidades, hábitos y costumbres, es decir, no nos podemos olvidar de preguntarle en sus tiempos libres y hábitos que tengan para poder aplicar vacunas que aunque no son específicas, por supuesto, del ámbito laboral, pero es nuestra responsabilidad podérselas administrar, ¿no? Y en eso podríamos ir todavía un poco más allá, es decir, lo que hemos dicho siempre, vacuna prescrita que puede ser no financiada. No podemos pasar por alto recomendar una hepatitis A o un virus de papiloma o un herpes zóster cuando vemos que tienen situación de riesgo, pero no están incluidos en vacunas financiadas según comunidad, ¿no? Entonces, nuestro deber ético es prescribirlas y aconsejarlo, ¿no? Entonces es sobre todo una visión global del trabajador que incluya todos esos aspectos y hacerlo, pues, como hemos repetido también, con criterio de evidencia científica, eh, también intentar ver sus dudas, sus miedos hacia la vacuna y responder a todas sus preguntas de una manera clara y muy honesta. De hecho, lo que acabas de decir, la anamnesis, o sea, la guía realmente está escrita porque hablando con una persona, me dijo, mira, en mi reconocimiento médico, pues me han hablado de la alimentación, me han hablado de ejercicio,
pero nadie me ha preguntado, nadie me ha hecho una anamnesis bien hecha sobre mi estado inmunológico, ¿no? Y entonces dijo, oye, es que no tenemos realmente integrada, ¿no?, la actuación en vacunación, ¿no? Entonces es verdad que esa anamnesis bien hecha, pues es que de hecho fue lo que me dio a mí el impulso para hacer esta hacerlo, ¿no? guía. Sí. Y muy importante, en esa anamnesis, ver qué infecciones ha tenido, que estén bien documentadas y qué registros vacunales tienen, si son fiables o no, porque eso también nos va a decidir qué poner, administrar. Bien, gracias, Isabel. Carmen, la última pregunta antes de pasar con nuestro sabio, porque para mí Andrés es nuestro sabio. ¿Qué punto destacarías? O sea, cuando habéis hecho esta gran revisión de literatura científica para aumentar la adhesión a nuestras campañas de vacunación, o sea, ha dicho antes, es que estamos fracasando, ¿no?, en nuestras cifras de inmunización en nuestra población laboral. O sea, ¿qué has visto en esa ciencia que dices, oye, esto hay que incorporarlo? O sea, ¿qué destacarías? Lo más importante que destacaría es que tenemos que cambiar nuestro foco y pasar de la recomendación clínica individual del caso a una visión organizacional de la vacunación, incorporarla dentro de los planes de cultura, como he dicho, de la organización de la empresa, como antes he comentado, incluyendo como novedad, me parece muy interesante, la ciencia del comportamiento, en el ámbito laboral, que nos dice y nos explica por qué, teniendo la accesibilidad a todas las vacunas, que es otro de los puntos importantes, hay que acercarle la vacuna al trabajador, pero por qué, teniendo las vacunas, disponiendo de ellas, teniendo el conocimiento, por qué no se vacunan. Y ahí incluimos la ciencia del comportamiento. Y en esa ciencia del comportamiento damos estrategias de cómo facilitar con cambios pequeñitos la decisión final de vacunarse. De, sí, tengo que vacunarme, no, me vacuno. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante. La accesibilidad y el liderazgo son como los tres aspectos que más destacaría de ese bloque. Ok. Oye, pues muchas gracias a los cuatro. Andrés, ahora, bueno, Andrés está en casa y entonces la idea es, nos va a hacer mientras prepara el trabajo una pequeña introducción bueno, de cómo esta inteligencia artificial interactúa con la guía y qué es lo que podemos obtener de ella. Y la idea es que en presencia en sala o la gente que esté en el Zoom, pues le haga preguntas directas a la IA y ver qué nos contesta, ¿de acuerdo? Entonces tú compartiendo pantalla, pues Andrés nos enseña. Ya todo el tiempo que te queda, Andrés, para ti. Hola, buenas tardes. Gracias a Alejandro y gracias a todos por vuestras bonitas palabras y elevar las expectativas del auditorio del Zoom. Lo primero, aterrizarlas, ¿no? Porque, bueno, es una guía que está muy bien escrita y es una herramienta de inteligencia artificial que creo que va a funcionar, pero bueno, que no está exenta de limitaciones y demás porque ha sido en tiempo récord, como merecía Alejandro, y bueno, y ha sido con unos recursos más bien escasos, ¿no? Entonces yo espero que, que cumpla y espero que luego os funcione a vosotros, ¿no? Fundamentalmente. No sé si ya podéis ver pantalla. Nosotros aquí no sé, Vicente, Sí, se ve. Sí, el doctor nosotros, Cojera me dice que sí se ve. En la sala sí que no en lo la veis sala porque no. veo vuestra pantalla. Pero bueno, si queréis os voy mostrando la herramienta, voy contándolo y lo de los recursos limitados iba sobre todo porque no esperéis que sea tan rápido como un ChatGPT porque ha costado menos del 0,001% de lo que cuesta un ChatGPT, ¿no? Entonces nos va a dar tiempo quizás entre cada respuesta a comentar un poco, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que veréis vosotros cuando entréis a través de la página web de la sociedad. Es un registro, os podéis registrar. No os voy a aburrir con eso, es un registro muy fácil. La intención es que sea anónimo, pero que nos dé algunos datos demográficos para analizar el uso. Y luego cuando entréis, veréis esto, ¿no? La Monter Ya lo IA veo. y la guía en PDF que lo podéis acceder aquí y podéis descargarla y podéis resaltarla, subrayarla, lo que queráis.
la tendréis a vuestra disposición aquí para leerla, ¿no? La podréis leer aquí o podréis consultar lo que os diga la IA. Y luego es un modelo LLM con una limitación RAC que lo que nos hace es bueno, que no se salga, que no consulte fuera en Internet, sino que simplemente todo lo que muestre esté contenido en la guía, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a empezar con una pregunta sencilla. Para romper el hielo, quizás yo puedo empezar con esta pregunta y vosotros me vais consultando alguna cosa que os interese o que queráis poner a prueba o alguna pregunta trampa. Pero, por ejemplo, sanitaria, con antecedente de vacunación para hepatitis B, que sufre pinchazo accidental y se miden anti-HBs menores de 10. ¿Cómo debo proceder, no? Y entonces, bueno, esta es la parte que, dependiendo del tráfico que tengamos en la aplicación, dependiendo de la complejidad de la pregunta y demás, puede oscilar la respuesta entre 30 40 segundos o 10 15 segundos para preguntas de seguimiento. Se sigue viendo mi pantalla, ¿no? Porque veo que estáis En- haciendo cosas No, ahí en el salón de actos. no, en Vale, el salón de actos no la vemos. El resto sí lo ve, pero nosotros en el salón de actos no. vale. Bueno, pues entonces veis que se demora un poquitín, se puede ir consultando la guía en PDF. Esto, el objetivo es que conforme vayamos teniendo más recursos y demás, las respuestas puedan ser quizás un poquito más rápidas, pero al principio es muy importante que en esta primera fase, digamos, de prototipaje, vosotros identifiquéis algún error que pueda haber en la guía, alguna respuesta incorrecta y demás. Pero bueno, es fundamentalmente para que veáis cómo funciona, ¿no? Yo os prometo que rápidamente va a ir acelerándose, ¿no? Pero hemos intentado que la guía sea lo más exacta posible y eso implica, pues como es muy extensa, pues revisarla y confirmar las preguntas, además que os mostrará la bibliografía. Aquí podéis ir consultando la guía si queréis, por ejemplo, en esta parte de Andrés, pinchazo Andrés, accidental. perdona, es que se ha Sí. perdido la imagen porque ahora ha vuelto la imagen. Ah, vale. Estaba intentándose conectar la clínica y entonces aparecía una interferencia, pero Pues ya ha igual me vuelto. están saboteando ahí, ¿eh? Sí. Alejandro, por favor, no me sabotees, que ahí está cargando. Vale, ahí vemos un error, lo que no esperemos que pasaba, que el servicio ya está experimentando alta demanda. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿no? Eh, vamos a copiar y pegar la pregunta, a ver si podemos tener un poco más de suerte. Si no tengo algún vídeo preparado de cómo responde, para intentar no haceros perder el tiempo, ¿no? La idea es que podáis conectaros, pero bueno, siempre las pruebas en directo, los demos en directos tienen algún tema. La vez pasada fue el wifi, ahora justo acaba de empezar una tormenta en Pamplona. Esperemos que eso no sabotee la IA y que tengamos una respuesta, ¿no? Bueno, lo que os decía, ¿no? Podéis ir subrayando la guía, comprobándola y descargarla en vuestros ordenadores y tendréis un ratio de las preguntas que hacéis y nosotros podemos consultar también, no exactamente lo que preguntáis, pero la tasa de éxito y las respuestas y demás. Bueno, esto ya tendría que haber funcionado, se está demorando un poquito más. Si no, vamos a preguntarle otra cosa. Podemos preguntar, a ver, podemos preguntar qué vacunas Ay, sí. me debería poner si voy al Oktoberfest, como decía Pepe, ¿no? A ver si alguna de las dos sesiones da alguna respuesta. Os prometo que esto funciona, ¿eh? Y podréis probarlo luego en casa. De hecho, los autores estaban probándolo, eh, pero bueno, es las cosas de las demos en directo.
Os voy a poner un vídeo, porque no debería tardar tanto. Entonces os voy a poner un vídeo de... Ya sé que no es lo ideal. Ah, bueno, eso es. Es que cada vez que dudo de la guía, me demuestra que sí. Perdón, ahí va. Aquí ha respondido, no sé si veis, qué gran alegría, que justo cuando me estaba rindiendo responda. Alejandro, no sé qué estás haciendo, pero me estás marcando la pantalla o algún coanfitrión está marcando la pantalla un poco. Entonces, bueno, veis aquí sanitaria con pauta, lo que habíamos preguntado, ¿no? Y entonces responde, ante un pinchazo accidental con aguja hueca de fuente positiva en una sanitaria con pauta completa, la guía indica que debe administrarse una dosis de inmunoglobulina contra hepatitis B y comenzar una segunda serie completa de virus de la hepatitis B, ¿no? Lo antes posible. Y nos da las referencias de los capítulos y la referencia dentro de ese capítulo. Si la sanitaria hubiera recibido ya dos series completas y también da pues la que se considera no respondedora, única profilaxis, ya no se espera una tercera serie de vacunación sea efectiva. Esto puede variar según el protocolo autonómico de la institución y nos da las fichas técnicas de las vacunas que se utilizan y las referencias donde están contenidas en el capítulo, ¿no? Vamos a ver si la otra sesión que teníamos también abierta ha respondido lo del Oktoberfest y aquí también ha respondido lo del Oktoberfest. Esta no estaba preparada porque no sabía lo que iba a decir Pepe, o sea que espero que tenga sentido, pero bueno, ¿qué vacunas me debería poner si voy al Oktoberfest? Para un viaje al Oktoberfest no hay vacunas obligatorias específicas por normativa internacional o del certificado internacional de vacunación que se desprendan de los fragmentos proporcionados. Sin embargo, se recomienda verificar la vacunación del personal sanitario independientemente del destino, ¿no? Bueno, si se decide vacunar, bueno, sí, aquí habla un poco de la vacuna contra la encefalitis centroeuropea porque hay en Alemania, ¿no? Pero sobre todo habla de zonas boscosas o rurales. No se recomienda para viajes a grandes ciudades, ¿no? Depende de dónde vaya el Oktoberfest Pepe, pero bueno, si es en una gran ciudad no debería ser. Si se decide vacunar, se recomienda iniciar la pauta de vacunación. Y bueno, y luego algunas recomendaciones. No os quiero aburrir demasiado con la respuesta, pero ya veis que es una respuesta bastante completa de las cosas que se deberían hacer. Intenta integrar tanto la parte científica como, bueno, la científica pura de vacunas y demás que estamos acostumbrados, también a la parte de cómo a favorecer que los pacientes, los trabajadores sean adherentes, ¿no? Esa parte que nos hablaba Carmen, que es tan importante para asegurar la adherencia a las vacunas. Entonces intenta combinar todas las respuestas, ¿no? Y luego están las vacunas que ha revisado y las referencias que ha revisado para esta respuesta. Ahora que ya me siento en un poco más de confianza porque ha calentado esto, yo no sé por qué siempre me pasa que las primeras preguntas en directo cuestan un poco más. Si queréis hacer alguna pregunta en sala o en el Zoom, podemos probarla, ¿no? Intentaremos hacer dos, una en cada una de de las sesiones que tengo abiertas y así intentar tener respuestas más rápido. ¿Queréis aquí alguien aquí en la sala quiere hacer alguna pregunta o no? A ver, venga, yo te la transmito, Andrés. Sí, no sé, Alejandro, si podrías quitar esa línea azul Yo no he que tocado sale en la nada, ¿eh? pantalla. ¿No? Ah, vale. A ver, me dicen enfermera, gestante. Que aporta cartilla de vacunación con 2 dosis documentadas de triple vírica. ¿Sí? IgG negativa frente a sarampión. ¿Qué hacer? Sí. No hace. No, pero lo has hecho. No siempre hacemos lo que hay que hacer. Sí. ¿Cómo te ¿Y por planteas, qué no? por qué tiene anticuerpos? ¿Le podemos preguntar eso? ¿Por qué le hemos medido anticuerpos? Bueno, está El en médico curso lo ha una hecho mal, pero pregunta. bueno, una vez de la opción, ¿qué esperar? ¿No? Ya las daba Andrés. ¿Qué hacer? Sí. Sí, ¿qué hacer? Y si queréis hacer otra pregunta y vamos al mismo tiempo. Bueno, esta respondió muy rápido. Mira qué bien respondió, ¿eh? Para los que no me tenían mucha fe, esta ha respondido muy rápido, así que me alegra. Y entonces habla del capítulo donde está esto, integración de la vacunación a práctica clínica, sarampión, rubiola, parotiditis, vacunación en riesgo laboral, el riesgo biológico durante el embarazo, ¿no? Son los capítulos que el gestor bibliográfico identifica como donde está la información, ¿no? En este caso, la enfermera gestante aporta documentación escrita de haber recibido 2 dosis de vacuna triple vírica. Según la guía, la inmunización se considera adecuada cuando existe evidencia documentada de la administración de 2 dosis de vacuna triple vírica después de los 12 meses de edad, con un intervalo mínimo de 28 días entre ellas. Y está en la cita bibliográfica donde se cita eso.
Es importante destacar que según el CDC, las personas que cumplen criterios tienen inmunidad suficiente y no se recomienda administrar dosis adicionales, incluso si las pruebas serológicas de IgG resultan negativas o indeterminadas. Cita también, la documentación de vacunación prevalece sobre los resultados de laboratorio, que creo que es una máxima que he aprendido de mis amigos de medicina del trabajo, que no es tan cierto en mis pacientes, pero para los trabajadores es cierto. Para trabajadores de centros educativos infantiles, la constancia, perdón, de 2 dosis correctamente administradas equivale a inmunidad sin necesidad de estudios adicionales. Además, la serología de IgG para sarampión se reserva para situaciones de documentación dudosa, incompleta o procedencia de países sin calendario verificable. En tu caso, al contar con la documentación de 2 dosis, se considera que la enfermera está inmunizada frente al sarampión. Considerando que la enfermera está gestante, la vacuna triple vírica es de virus atenuados y por tanto está contraindicada durante el embarazo. Sin embargo, al ya considerarse inmune por la documentación, bueno, y ahí vuelve sobre su eje, pero fundamentalmente es muy importante que dice que la historia vacunal prevalece y luego que te recuerda que está contraindicada las vacunas de virus atenuados, ¿no? Em, ¿Queréis hacer otra pregunta? ¿Otra pregunta? Han preguntado en el chat sobre qué vacunas qué pauta de vacuna sería adecuada para un cocinero. ¿Qué vacuna sería adecuada? Para un cocinero. Vale. Esta me la estoy jugando porque es una pregunta bastante abierta, ¿no? Tiene no solo que entender las vacunas, sino entender el puesto de trabajo de un cocinero, ¿no? Pero bueno, yo creo que será capaz. La información para la vacunación de cocineros se encuentra principalmente en las secciones de vacunación por riesgo laboral, por manipulación de alimentos e integración de la vacunación de la práctica clínica, componente de plan de vacunación individualizado. Entonces, luego a continuación viene la respuesta directa. Perdón. Un cocinero se considera manipulador de alimentos cuya actividad laboral implica la manipulación directa de alimentos o de equipos, utensilios y superficies que entran en contacto con ellos, ¿no? Y la cita donde implica esto. En la evaluación individualizada del trabajador, los riesgos biológicos derivados de la manipulación de alimentos identifican la vacunación frente a hepatitis A y fiebre tifoidea. Respecto a la vacuna contra la hepatitis A, constituye una estrategia eficaz de prevención primaria en grupos de alto riesgo. Sin embargo, no se recomiendan de manera rutinaria para la manipulación de alimentos en ausencia de otros factores de riesgo. Su administración se considera en situaciones específicas con brotes o en áreas endémicas. Además de las vacunas específicas por el riesgo laboral, es fundamental, según la sección de vacunación e introducción, supervisar el estado vacunal de estos trabajadores, ofertar aquellas vacunas que no hayan sido administradas o de las que no exista constancia documental. Se asume en todos los casos que se ha completado el calendario vacunal del adulto, que incluye TDPA, triple vírica y varicela, y se mencionan las vacunas adicionales por riesgo laboral. Las vacunas específicas de cada ocupación deben ser administradas a cargo del empresario. Y bueno, luego las referencias y las fichas técnicas de las vacunas implicadas. Este capítulo era tuyo, Pepe, ¿no? Si te satisface la respuesta? Sí, me parece muy correcta. Hay más preguntas en el Sí, chat. pues si me ayudas, porque tengo problemas para leerlos bien. Tengo esto como Pues muy grande. Ah, ya las leo. hazle Igual es más fácil que las copie, ¿no? Médico en copia enfermedades y ya está. infecciosas, ITRIA. Esto ha dicho médico en enfermedades infecciosas y ya me parece la pregunta más relevante que tenemos aquí. Por algún sesgo. Médico de enfermedades infecciosas, he copiado y pegado del chat, que realiza electrocauterización de verrugas anales, o ginecólogo, que realiza colonización de lesiones compatibles con papiloma en cuello uterino. ¿Qué dice la literatura respecto a la indicación de vacuna frente al papiloma, teniendo en cuenta que esta no está indicada en ficha técnica? Bueno, creo que me animé demasiado con lo de médico en infecciosas. Esta le va a costar un poco más a la IA, pero ahí tenemos la respuesta ya. La guía de actuación médica, bueno, como siempre, como por ley, por intentar cumplir la normativa europea, actúa como un gestor bibliográfico, entonces el primer párrafo siempre va dirigido a dónde podéis consultar, a dónde podéis ampliar la información, ¿no? Entonces os dice, bueno, en dónde está y luego va con la pregunta, la respuesta un poco más directa. No existen indicaciones generales de vacunación por exposición laboral frente al virus del papiloma. No obstante, es importante destacar que sí se debe ofrecer vacunación en aquellos casos donde la evaluación de riesgo identifique la existencia de un riesgo para la seguridad y la salud del trabajador. Bueno, y luego describe un poco, existe un potencial con el virus a través de tejidos o aerosoles generados durante los procedimientos y la evaluación de riesgo confirma la exposición al agente del papiloma en estos entornos. La guía respaldaría la oferta de vacunación a estos profesionales, a pesar de que no sea una indicación explícita en la ficha técnica, ¿no? Que ya se está metiendo en algún embolado.
En cuanto a la pauta de vacunación para estos casos específicos de exposición de profesionales, los fragmentos disponibles de la guía no especifican una pauta concreta de dosis. Si se mencionan pautas de 3 dosis para condiciones clínicas como el síndrome de WHIM o en mujeres con tratamiento previo por lesión intraepitelial de alto grado de cervix, más de SIN2, ¿no? Siempre que la vacunación se inicia hasta los 45 años. También se indica una pauta de 2 dosis para hombres que tienen sexo con hombres, adultos jóvenes, con restricción hasta los 45 años en la mayoría de comunidades según indicación clínica y disponibilidad. Para personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana se recomienda una pauta de 3 dosis, preferentemente con la vacuna no valente. Para una orientación más detallada sobre la pauta de este contexto ocupacional sería recomendable consultar la guía completa. Y bueno, luego ha sido una recomendación. Esta recomendación se basa en la falta de datos suficientes sobre la eficacia y seguridad, ¿no? Era una pregunta compleja, pero creo que ha sabido responderla sin meterse demasiado en líos. No sé si queréis hacer algún comentario o sigo A copiando y ver, pegando te hago otra preguntas. pregunta de aquí. Dime, Juan. Ah, sí. Sí, Quiero crear una vacuna en mi casa. ¿Qué tengo que hacer? vale, pues ahí está. No escuché nada, Alejandro. Quiero crear una vacuna en mi casa. ¿Qué tengo que hacer? O sea, lo importante también de estas guías es que te digan, no sé si va a ser capaz aquí de decir que no lo sé, ¿no? O sea, siempre ChatGPT, etcétera, siempre lo saben Bueno, todo, ¿no? en realidad está configurada para que haga un aviso a la policía, pero como estoy preguntando yo, espero que no la envíen a Pamplona. Creo que a lo mejor Juan se acaba de cargar aquí a Montería, ¿eh? ¿O no? Soy Montería, especializado en vacunación laboral. Esta pregunta está fuera de mi ámbito. Puedo ayudarte con indicaciones vacunales, pautas contraindicaciones, protocolos post-exposición o cualquier consulta sobre vacunación en el entorno del trabajo. Algo Y lo que está haciendo por detrás es que bien. está avisando a las autoridades, ¿no? Otra última vacuna, última pregunta te hago aquí. Tengo un trabajador que por sus riesgos laborales no tiene ninguna exposición especial, pero me comenta que es familiar, bueno, tú lo traduces ahora, es familiar de una persona muy inmunodeprimida. ¿Qué vacunas? Perdón, ¿es familiar de qué? Familiar convive con un inmunodeprimido y quiere vacunarse, o sea, por ejemplo, tiene 28 años y quiere vacunarse herpes zóster, virus respiratorio sincitial, etc. ¿Estaría indicado? A ver qué te dice. Me la has frenado, ¿eh? Esa ya no ha ido tan rápido como las Yo no, otras. yo no la puedo tocar. O sea, una Ahí cosa va. que es importante. Bueno, ya, perdona. Sí, en relación con la vacunación de convivientes de personas inmunodeprimidas, la guía de actuación en médica en vacunación para el entorno laboral, en su sección vacunación del adulto a lo largo de la vida, en el apartado sobre inmunodeprimidos y su protocolo de evaluación de riesgo en trabajadores inmunodeprimidos y medidas preventivas a implantar, enfatiza la importancia de que los convivientes y contactos cercanos de trabajadores inmunodeprimidos estén correctamente vacunados. Esto se busca para brindar protección indirecta al inmunodeprimido, incluyendo la administración de vacunas habituales como la gripe anual, triple vírica, varicela y COVID-19, incluso las atenuadas, dado que el riesgo de transmisión secundaria es extremadamente bajo. Respecto a la vacuna de herpes zóster recombinante, HZSU, la guía indica su vacunación en pacientes susceptibles. En los pacientes inmunes por infección previa, la indicación es por grupo etario, generalmente a partir de los 65 años. Además, se recomienda la vacuna recombinante en trabajadores especialmente sensibles a partir de los 18 años de edad, con trasplante de órgano sólido o hematopoyético, o a partir de los 50 años en tratamiento con otros fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores. En el caso de un trabajador de 28 años sin exposiciones de riesgo laborales y sin estas condiciones de riesgos personales, la guía no especifica una indicación directa para la vacunación frente a herpes zóster por ser conviviente de una persona inmunodeprimida dentro de las vacunas habituales mencionadas para este grupo. En cuanto a la vacunación
En cuanto a la vacunación frente al virus respiratorio sincitial, la guía menciona su incorporación reciente al calendario de vacunación a lo largo de la vida para adultos y personas mayores. La recomendación de la guía para la vacunación frente al VRS se dirige principalmente a trabajadores de 60 años o más con diabetes y alto riesgo, con enfermedad crónica cardíaca o con enfermedad respiratoria. También se recomienda vacunar a los trabajadores con cáncer. Algunas comunidades autónomas también han incluido la vacunación frente al VRS en determinados grupos de riesgo, como pacientes de alto riesgo mayores de 50 años que hayan recibido un trasplante de progenitores hematopoyéticos o de órgano sólido en los últimos 2 años, o trasplantados de pulmón. Sin embargo, la guía no establece una indicación específica para una vacunación del VRS en un conviviente sano de 28 años de una persona inmunodeprimida, y tampoco la incluye explícitamente entre las vacunas habituales recomendadas para los convivientes en el contexto de la protección indirecta. Las fichas técnicas que he revisado y las referencias. A mí me parece importante del uso de la IA que tenéis en cuenta que bebe de lo que hemos escrito en la guía, ¿no? Entonces, ahí la importancia de que esta guía esté de forma continua actualizada, ¿no? Porque es que además ahora la velocidad, que no solo aparecen nuevas vacunas, sino de las nuevas recomendaciones dentro de ficha técnica, pues bueno, es un proyecto también delante para todo el equipo, ¿no? El mantener vivo este documento. Y de hecho, una parte también importante que tiene el documento, que también siempre nombra la IA al final, es las últimas páginas son todas las fichas técnicas de las 106 vacunas que nombra el documento, ¿no? Entonces, esos URLs te llevan es un URL que te lleva a CIMA, ¿no? Que es la institución en España encargada de actualizar las fichas técnicas, ¿no? Entonces, también, ante cualquier duda que tengáis a la hora de administrar una vacuna, pues podéis ir también a esa ficha técnica porque sí que es un link directo con la actualización o sea, es una actualización continua, ¿no? Y yo creo que nos hemos pasado 10 minutos. Vamos a cerrar aquí. Oye, Andrés, te has portado fenomenal, ha funcionado bien. Siempre empezar Te ha portado cuesta. muy bien Montería también, ¿eh? Eso. Nos ha dado un susto al principio, pero luego se ha reconducido. Se ve que le cuesta calentar. Entonces, comentaros, la idea es que lo que es el manuscrito se hace con una intención de que sea abierto, o sea, es un documento de un PDF descargable, estará en la web de la EMET para cualquiera que entre pueda descargar el manuscrito entero. Lo que es el uso de la IA, claro, el uso de la IA lleva un coste que ahora mismo estamos asumiendo, ¿no? Entonces, en principio va a estar dentro también de la web de la EMET, pero solo accesible para socios de la EMET, ¿de acuerdo? Cualquier socio la puede usar, no hay un límite ni de preguntas, no hay un límite tampoco de tiempo y es una inteligencia artificial que podemos decir que está en un momento de estudio piloto, de prueba beta, ¿no? Entonces, nos interesaría también muchísimo, ya pondremos también un correo ahí directamente, que errores encontrados, respuestas que no veáis congruentes, que las reportéis, ¿no? Y de hecho también, no sé si Andrés lo ha dicho al principio, con lo que no te hemos visto, hay un pequeño cuestionario al entrar en la IA, que será como una parte basal, ya sabéis que a mí me encanta analizarlo todo, y luego también cuando llevéis un tiempo, no sé si está puesto a los 5 o a los 10 días o a las 5 o 10 intervenciones, os hará otro cuestionario también valorando la aplicabilidad de la IA, ¿no? Entonces, con esto ya queda inaugurada, por así decirlo, esta guía. Resumen, que creo que va a ser muy útil y muchas gracias a todos. Venga.